¿Seguimos estudiando las ciudades? ¿Qué les parece? Vamos a los grandes centros urbanos, de los cuales ya algo hablamos. Vamos a ver los centros urbanos de la Argentina, de América y del mundo, los principales, los más grandes. Comencemos por el de la Argentina. Les escribí en el Word que les envié con las actividades. El mayor centro urbano de la República Argentina es el AMBA. El AMBA está formado por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Es un aglomerado urbano. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, como la ciudad no era suficiente, el espacio que tenía para la cantidad de gente, y se fueron estableciendo alrededor de esa ciudad capital, formando todo un cinturón que es el conurbano con los partidos de la provincia de Buenos Aires. Este cinturón es muy importante porque tiene una gran relación con la ciudad, porque mucha gente de ese conurbano va a estudiar o va a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, cruza a la capital y al revés. Entonces la relación es constante, por eso se lo mira como una unidad, ¿sí? Que es una parte de la provincia de Buenos Aires, no es toda la provincia, sino que es ese cinturón alrededor de la ciudad. Y por eso, en esta época de pandemia, se trabaja tanto en conjunto, porque es gente que va y viene, entonces hay que trabajar en relación a la provincia de Buenos Aires para tomar medidas de prevención y de control con esta enfermedad junto a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y es los lugares de mayor concentración de población, por supuesto, los más peligrosos porque el virus se expande con más facilidad. Más personas y más juntitas, es más fácil desarrollarlo. Seguimos. La ciudad de Buenos Aires, por su cantidad de habitantes, puede clasificarse en ciudad grande, pero se ha extendido a la provincia. Por lo general, las ciudades grandes y medianas son centros de atracción para la población de localidades cercanas o zonas rurales. Las personas se trasladan en forma permanente a ellas a estudiar o trabajar. Esto produce un crecimiento acelerado de la población urbana que ante la falta de espacio se instala en los alrededores de las grandes ciudades, lo que provoca que éstas crezcan y sus límites se corran y lleguen a límites de ciudades vecinas, que es lo que decíamos recién. Y esto no sucede solo en Buenos Aires, sucede en todas las grandes ciudades. Por eso vamos a poner el ejemplo de Córdoba, de Mendoza y de Rosario, que son grandes ciudades de la República Argentina, que también se les formó ese cinturón, ese conurbano, porque quedó como chica la ciudad y se fue extendiendo. Dice el último párrafo: en nuestro país los aglomerados urbanos se identifican con el adjetivo gran antepuesto al nombre de la ciudad, como sucede en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario. Entonces acá vemos cómo tenemos en rojo la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano con sus partidos que están alrededor, ¿no? Y que forman todo el AMBA. El resto de la provincia de Buenos Aires no. Vive otra realidad porque son ciudades más pequeñas, ciudades intermedias, zonas de campo. Nos detenemos en la ciudad de Buenos Aires un minuto, voy a hablarlo directo del libro, porque para mí es más fácil. Pero igual se los coloqué acá para que sepan qué estoy leyendo. En la Argentina, al igual que en México, el área metropolitana de su capital creció más allá de los límites de la ciudad y fue extendiéndose a los municipios que la rodean, hasta formar un gran conurbano. La ubicación de la actual ciudad de Buenos Aires como puerto permitió el desarrollo de diversas actividades a lo largo de su historia. Fue la capital del Virreinato del Río de la Plata, funcionó como puerto exportador de cereales y carnes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y se fue consolidando como el principal centro económico, político, industrial, cultural y financiero de la Argentina y uno de los más importantes de América Latina. Esto ustedes ya saben que fue la capital del virreinato, que por eso tenía mucha importancia. Acuérdense de las peleas entre federales y unitarios, de Rosas en la capital, en Buenos Aires. Luego, como puerto, con lo que exportábamos de agricultura y ganadería, agroexportadoras, todo esto que hemos ido estudiando en historia. Buenos Aires siempre tuvo una gran parte importante en nuestra historia.
Y acá la vemos, y fíjense los grandes edificios, la cantidad de gente que vive en tan poco espacio, ¿sí? ¿Cuánto vive en un solo edificio de estos? ¿Cuántas personas viven? Muchísimas. Y lo mismo pasa con el conurbano, porque esta es una foto del conurbano. También tenemos edificios, mucha población. Y acá les puse una foto de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que también tiene su gran Córdoba, porque si ustedes la miran, por momentos no sabemos si es Córdoba o es Buenos Aires. Muchísimos edificios, muchísima población. Nos vamos a los centros de América. En América vamos a tener 3 grandes centros, los máximos. Nosotros también somos un gran centro, podríamos estar en el 4º lugar. Pero como ya hablamos de nosotros, vamos a hablar de otros. Que es, el principal es en México. México está acá, ¿sí? ¿Me ubican? La Ciudad de México, la capital, es un centro que tiene muchísima población. Y en Brasil tenemos 2 centros, Río de Janeiro y San Pablo. Vamos a leer y ver uno por uno. Veamos el tema de México. La Ciudad de México es la más poblada de América Latina y la 5ª en el mundo. Dentro del llamado Distrito Federal, que es la capital, ¿sí? Viven casi 9 millones de personas, pero con su conurbano reúnen en total algo más de 22 millones de habitantes. ¿Se imaginan en un lugar no tan grande como espacio, 22 millones de habitantes? En consecuencia, una concentración tan grande de población agrava los efectos de los problemas urbanos, como el desempleo, la escasez de vivienda, la contaminación ambiental, la congestión del tránsito, las dificultades del suministro de servicios básicos. Es decir, piensen ustedes, tanta gente en un lugar tan pequeño, lo que debe ser el tránsito. Ya no hay lugar más para autos. Lo que deben ser los servicios básicos, las cloacas, las cañerías ya no deben dar abasto. La posibilidad de conseguir una vivienda, deben ser cada vez más pequeñas para que puedan vivir más gente. Es decir, todo trae consecuencias al ser tanta cantidad de gente en un lugar tan pequeño. Y acá les muestro, observen un poquito esta imagen, y ya mirándola, sin haber leído nada, sin saber nada, podemos deducir un montón de cosas. ¿Se acuerdan? Yo siempre les hablo de la observación. Lo importante que es observar. Muchas veces sabemos más de lo que pensamos con solo observar. Si no les pusiera ningún texto y solamente les pidiera que observen, podrían decir lo mismo que dice el texto. Todas las dificultades, los problemas ambientales, los problemas de la ciudad que pueden tener por la cantidad de población. Y si nos vamos a Brasil, tenemos a San Pablo y a Río de Janeiro. 2 ciudades terriblemente pobladas que ninguna de ellas es capital de Brasil. La capital es Brasilia. Río de Janeiro fue capital hasta 1960 y después se organizó una nueva ciudad para que tome esa categoría de capital. A veces es increíble, porque son las 2 ciudades más pobladas y uno piensa que van a ser las capitales y no lo son. Lo leemos rápidamente. El espacio geográfico de Brasil tiene una característica que lo distingue del resto de los países de América Latina. Es que tiene 2 áreas metropolitanas muy grandes, como San Pablo y Río de Janeiro, y ninguna de las 2 son actualmente capitales del país. Ninguna de las 2. Veamos, el área metropolitana de San Pablo es la más poblada de Brasil, con más de 21 millones de habitantes. Acuérdense, en México 22 millones, acá 21. Están muy parecidas. Es un importante centro industrial, comercial y financiero. Por el otro lado tenemos Río de Janeiro, que fue capital de Brasil hasta 1960, cuando se construyó especialmente para ser capital la ciudad de Brasilia. A partir de 1960, Brasilia. Actualmente Río de Janeiro es uno de los principales centros turísticos del mundo. El problema de la pobreza es más evidente en esta ciudad por la formación de favelas, que son asentamientos precarios de población en las laderas de los morros. Fíjense esta doble cara, porque Río de Janeiro es una ciudad hermosa, con playas, con un nivel de vida muy bueno en una parte de la ciudad. Y por el otro lado tenemos la otra cara de la moneda, la pobreza. Lo que nosotros llamamos villas, ellos se llaman favelas, donde hay mucha pobreza, donde hay muchas necesidades, donde no es nada de lo que
vemos de esplendoroso acá en Río de Janeiro. Pasa en muchas ciudades, esas dos caras de una misma moneda. Y acá les presento a San Pablo, que ya, como decimos, mirando la imagen ya nos damos cuenta que sí, acá viven 21 millones de personas, porque es impresionante la cantidad de edificios que hay. Y si nos vamos a los centros del mundo, dice, en la actualidad existen en el mundo grandes concentraciones urbanas llamadas áreas metropolitanas. Estas áreas se fueron formando a partir del crecimiento de una gran ciudad, algo que ya dijimos, una gran ciudad que se extendió, que extendió su espacio urbano más allá de los límites originales, integrando sus territorios con las ciudades y localidades que las rodean. Esto ya lo hablamos varias veces. La importancia de estas metrópolis no solo se deben, sigo con el libro, porque lo leo mejor de acá, no solo se debe a gran cantidad de población, sino a la influencia económica, política y cultural que ejercen, como los centros de servicios del área que las rodea, sus actividades financieras, industriales y sus vínculos con otras metrópolis, países o regiones del mundo. En América Latina, todos estos aspectos están reunidos en las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes. En la mayoría de los casos, en cada país latinoamericano existe un área metropolitana, generalmente formada a partir de la capital del país, menos en Brasil, que ya vimos que no. De las ciudades grandes se forma gran cantidad de población que se ubica alrededor. Esto es lo que ya estuvimos hablando y esto sucede porque buscan mejoras en la calidad de vida, de trabajo, de estudio, de condiciones de vida, de vivienda, poder cubrir las necesidades básicas, tener gas, luz, agua potable, cloacas, etc. Veamos en el mundo. Acá tienen un cuadro en el libro, mirándolo en el libro va a estar más claro, pero para que lo vean, donde tienen varios países y las ciudades de cada país. Yo en una de las actividades les pido que me marquen los 4 países que tienen más y que tienen ciudades de este tipo, grandes. Ojo, no se puede repetir, porque en China está 2 veces. Voy a tener que poner China y sus 2 ciudades, Shanghái y Cantón, porque tengo a China, tengo a Japón, nuevamente China con otra ciudad, la India, en el 5º lugar México, Brasil con San Pablo, que tenía 21 millones, México tenía 22, Bombay en la India, y nosotros estamos acá, Gran Buenos Aires, no estamos tan lejos, ¿sí? Bueno, este es el cuadro que van a poder ir viendo la cantidad de población. Fíjense, Cantón China tiene 42.900.000 habitantes. Y Tokio tiene 38 millones de habitantes. A esto que decíamos de la Ciudad de México, que es impresionante, tiene 22, casi la mitad. Y nosotros, si lo vemos por acá, tenemos 15 millones, y tenemos muchísimos, imagínense lo que es Cantón y lo que es Tokio, en lugares pequeños. Acá les presento Cantón, muy bonita, pero ya ven la cantidad de edificios, y son edificios muy, muy altos, entonces más población que vive ahí. Japón, Tokio, estos edificios son altísimos. Acá tenemos a Shanghái, y acá tenemos a Delhi en India. Serían las 4 ciudades de mayor población. ¿Seguimos en el próximo video? Te espero.